escuchaba fue un recuerdo. Yo tengo 4 hijos, mi hija menor, cuando tenía casi 5 años, la llevo a la casa de una compañera y al ir a buscarla, entra al auto y me dice, fulanita está loca. Digo, ¿por qué? Porque dice que no sabe quién es el papá. Entonces yo le digo, bueno, Camila, puede ser. Entonces dice, no, que le pregunte a la mamá. Al tiempo, la llevo a la casa de la misma amiguita, vuelve a entrar al auto muy compungida y dice, fulanita no sabe quién es el papá. Quiere decir que mi hija, antes de la segunda visita, estaba en mejores condiciones para votar que después. Una vez que la represión cayó sobre ella, estaba ya en un sueño, que es en el que entramos los seres humanos en relación al discurso. Digo esto porque me parece que hay algo que siempre está insistiendo sobre la capacidad de manipulación o de hipnosis de los jóvenes. Freud escribió en 1920 un tratado que se llamó Psicología de las Masas y Análisis del Yo, con lo cual adelantaba 20 años la llegada del nazismo. Ese texto Freud no lo escribió para los púberes de 16 años, sino para los adultos. Quiere decir que la capacidad de sugestión, de hipnosis, es algo estructural al sujeto humano. Eso es una de las cosas que me parecía que se podían aclarar en relación desde el psicoanálisis, digamos, al fantasma de manipulación. Otra cuestión que me pareció importante es que en casi todas las exposiciones no está presente cuál es el hecho concreto y real por el cual nosotros hemos dejado de ser niños. Nosotros hemos dejado de ser niños ante un acontecimiento simbólico que tiene, un acontecimiento biológico que tiene efectos simbólicos muy importantes, que es la entrada en la reproducción sexual. Quiere decir que a partir de la primera menstruación y de la primera eyaculación, podemos hablar de que un sujeto es sexualmente responsable. Quiere decir que eso es un hecho biológico que pone un gran esfuerzo psíquico al ser humano en búsqueda ya de su lugar y su participación en lo que va a ser su vida adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una función simbólica de la edad, que comienza en ese momento, comienza en el momento en que un real, como la entrada en la sexualidad, construye un sujeto sexualmente responsable y hace que el puber comience un trabajo psíquico de mucha importancia en búsqueda de una identificación. El estallido de las identificaciones infantiles va a hacer que el joven vaya buscando identificaciones afuera de su grupo primario, afuera de la casa paterna, cuando la hay, y va a ir a buscar, ¿qué cosa? Va a ir a buscar sus semejantes. Los seres humanos no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos, sino es a través del otro. Es ese espejo, que es el semejante, que necesariamente va a ir construyendo el grupo, el colectivo, la masa, o llámelo como lo quieran llamar. Eso es un hecho de estructura, quiere decir que nada va a evitar que los jóvenes vayan buscando esos grupos de pertenencia, esos grupos que le van a permitir constituir sus propias traducciones, van a poder construir sus propios símbolos y van a entrar dentro de lo que va a ser su necesidad de discurso en la política. En ese sentido, el pensamiento político no es solamente una cuestión posible para un joven, puber, adolescente, como ya se ha explicado, no depende de las capacidades cognitivas en el sentido de la instrucción, ¿no? Sino va a depender de muchísimas otras cuestiones.
sino que además es fundamental pensar esas marcas simbólicas que la sociedad va estableciendo como sustituciones de los ritos de iniciación. Nosotros cuando pensamos en términos del discurso de la política hoy, tenemos que pensar que no se trata nada más que una cuestión de la evolución humana, que de hecho la hay, o de la evolución cultural, que de hecho lo hay, sino también de un retorno de la política. Muchos de nosotros comenzamos nuestras militancias a los 15 años, 16 años, y fueron interrumpidos por periodos muy importantes como la dictadura, como los años 90. Los años 90 han hecho un verdadero estrago en lo que es esta necesidad de organización de los niños respecto de sus colectivos y sus actos simbólicos. En realidad hubo un desencanto de la política en esos años y una especie de generación que no solamente ha sido en Argentina, sino yo pude comprobarlo en otros lugares del mundo, una generación licuada, una generación sin marcas, o pretendidamente sin marcas. Los discursos de la posmodernidad han sido discursos donde han impuesto el relato sin una historia, sin marcas, el ideal del sujeto que puede estar sin marcas. A partir de 2001 y las políticas que se implementaron, empieza el retorno de la política. Cuando se habla del retorno de la política, yo creo que hay que considerar el retorno de lo reprimido. El retorno de lo reprimido de la política de los jóvenes de los 70, de los 80, y también de esa generación que además ha generado nuevas patologías. En mi consulta, a partir de los 90, han llegado nuevas patologías muy cercanas a verdaderas chifladuras. Han aparecido los nichos de la anorexia, la bulimia, los ataques de pánico, todas esas cuestiones que no son más que las manifestaciones de nuestra vieja angustia, pero que se han constituido una especie de nuevas formaciones. Esas patologías son efectivamente patologías que se puede comprobar que están en relación a una existencia licuada, sin la posibilidad de la construcción de un interés, o que, digamos, en términos de lo que nosotros consideramos en psicoanálisis, el deseo pueda marcar al sujeto. En ese sentido, entiendo que el pensamiento político, el interés, digamos, respecto de la cosa pública, es un lugar de orientación, de una fuerza que a partir de la pubertad, de una fuerza sexual que a partir de la pubertad busca su cristalización, busca su lugar y su realización. Y también ciertos movimientos que permiten a los adolescentes construir ciertos ritos simbólicos de iniciación fundamentales para su constitución. Ustedes saben que los seres humanos somos los únicos animales que enterramos nuestros muertos. Ese rito, que es un rito simbólico, se repite a lo largo de la historia en otros ritos. La cuestión de la política, la cuestión de la pertenencia a una militancia, las ideas plurales y la posibilidad de la orientación de los jóvenes en eso, puede construir, digamos así, si le damos lugar a una buena canalización y algo que vaya orientando las cuestiones referidas al deseo. De hecho, es muy raro en mi consulta que me consulten jóvenes que estén en la práctica política. Es extraño. Y también es cierto que jóvenes que concurren al análisis en estado así, como decía, de ser licuado, una vez que el progreso del tratamiento lleva su curso, empiezan en algún interés político que no solamente es partidario, sino, concluyo con esto, no solamente es partidario, sino que además se orienta hacia otras
otros intereses que también la política favorece. Esto entiendo que no argumenta acerca del voto a los 16, pero quiero llegar a ustedes en el sentido que pienso que es mejor. Entonces la pregunta sería, no por qué sí, sino por qué no. Gracias. Muchas gracias. Antes de llamar a Sergio Ballardini, le solicitamos a Mariano Martina, Pedro Núñez,